Comunidad Saludable con Jorge López. Somos un programa de radio que busca concientizar y acompañarlos con herramientas para tener una mejor calidad de vida, siempre apoyado por nuestros pilares principales: alimentación y hábitos saludables, familia saludable, sexualidad saludable, trabajo saludable y planeta saludable. Comunidad Saludable con Jorge López, con el acompañamiento de Noelia Maciel. Acompáñanos todos los sábados y domingos de 21 a 22 horas por Radio Sudamericana 100.5. Bueno, buenas noches a la Comunidad Saludable, señor Santino. Un sábado más para desarrollar temas que tienen que ver con la salud, con la salud integral del ser humano. Noelia Maciel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jorge, muy buenas noches a todos. La verdad que sí, un fin de semana diferente, con unas Pascuas diferentes, donde se puede visitar a la familia, donde se puede, la verdad que poder compartir y renovar la fe, como es lo que todos en este momento estamos queriendo, la empatía sobre todo. Exacto. Y más que nada promover el amor. Es muy importante el amor, porque sin eso creo que no funciona nada. Todo lo que hagas con amor, la verdad que está muy bueno, y de ahora en más es promover eso, porque exacto, después de este 2020, de todo lo que sucedió, es un buen momento como para reflexionar un poquito, ya en este sábado de gloria, y mañana, bueno, Pascuas para disfrutar en familia, que va a estar muy bueno y muy lindo. Nosotros justamente estamos acá, para desarrollar temas y el contenido de estos temas nuestros que tienen que ver justamente con la salud integral del ser humano. Creo que es muy importante. Estamos un poquito quizás no en la misma línea de los protocolos y todas estas normativas que están implementándose en este momento a raíz del virus del COVID. También creo que son muy válidos, o sea, son dos líneas, pero que son muy importantes. Nosotros propiciamos justamente la salud del ser humano a través de la nutrición, a través de la alimentación, y creo que lo que de alguna manera controla cualquier virus, cualquier bacteria, cualquier hongo, cualquier germen, es justamente un cuerpo bien fortalecido. Y ahora muy importante hablar de la nutrición, de qué comemos, qué exacto, llevamos a la boca, cómo debemos preparar los alimentos también, qué cuidados debemos tener. Ahora que se viene el invierno, es como que nos empezamos a quedar un poquito más quietos también, y vamos a empezar como a comerme, creo que un poquito más. Por eso tenemos, ella es licenciada en nutrición, ella es Nadia Piazza Simoni. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Nadia, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Jorge, Noelia, un gusto estar con ustedes. Bueno, ya hicimos casi una introducción, no sé si buena o mala, pero es lo que realmente se habla ahora. Este tema de, hay una cosa que es la obsesión, y otra cosa es el bienestar saludable, o sea, el estar saludable. Son dos cosas totalmente diferentes. Exactamente. Hoy en la actualidad se observa mucho, sí, estereotipo de cuerpo en particular, y no toman en cuenta que muchas veces realizan dietas muy restrictivas, sí, que obviamente pueden dañar al organismo, sí, por ahí pueden obtener algunos resultados en cuanto a lo físico, pero puede haber alguna deficiencia de algún nutriente que es necesario para el correcto funcionamiento del organismo, ¿sí? Por eso es importante que todas aquellas personas que deseen modificar sus hábitos alimentarios, que concurran a algún profesional de la salud para poder evaluar el tipo de alimentación que deben llevar a cabo de acuerdo a la actividad física que realizan y a las actividades diarias también que llevan a cabo. La verdad que sí, porque de eso se trata. Bueno, el tema hay gente que realmente se obsesiona con esto y ya pone, como decís vos, en peligro su salud. Y hay otra gente que lo hace más tranquila, más lenta. ¿Cómo puedo yo comenzar a entrar o a ahondar en ese mundo así de lo saludable? Tengo horarios diferentes, una rutina, un poco de comer, no a las 12 como todo el mundo, tengo diferentes horarios. ¿Cómo puedo empezar a balancear todo eso? Bien, bueno, lo importante acá es, como decíamos inicialmente, siempre recurrir a un profesional. También es importante poder planificar las comidas, planificar cómo va a ser tu día a día, ¿sí? Por ahí el fin de semana es un día donde estamos un poco más tranquilos, donde podemos planificar la alimentación de toda la semana, ¿sí? Realizar compras, ¿sí? Hacer una lista de compras, poder tener comida por ahí frisada, elaborarla en la casa, poder frizarla, fraccionarla. Nosotros tenemos la posibilidad de
poder fraccionar y conservar algunos alimentos 2 meses, algunos 3, algunos 1 mes, si eso se determina del tipo de alimento. Entonces nosotros podemos realizar esa compra de alimentos elaborada en la casa, poder congelarlas e ir fraccionando esa alimentación para tener el día a día y obviamente acomodarse a los horarios. No importa si uno tiene horarios por ahí un poco distintos al de la mayoría de las personas, por ahí un horario muy almorzar a las 12 o a las 13, ¿sí? No hay problema. Lo importante es tratar de comer entre 2 horas y media o 3 un alimento, es decir, hacer un desayuno. No importa el horario, poder hacerlo. Dentro de 3 horas poder hacer una colación, 3 horas y media un almuerzo, ¿sí? No importa mucho los horarios, sí tratar de no estar entre 2 horas y media y 3 sin ingerir algún tipo de alimento, porque es lo que nos provoca a nosotros esa sensación por ahí de ansiedad y después el picoteo que uno come un poco de más o come un alimento que no es el indicado. Pero lo ideal es, como le digo siempre a mis pacientes, organizarse, cuesta un poco, sí, hacer las compras, cocinar con tiempo, poder fraccionar y tener obviamente todo etiquetado para que uno pueda bajar del freezer o llevar al trabajo o cocinarlo de forma rápida, ¿sí? O sea, facilitar la semana, ya cuando uno está organizado es más fácil. Porque creo que, sabe que Nadia, me parece muy importante el tema del nivel de conciencia que cada uno, que es lo que trato de alguna manera de transmitir y de comunicar con respecto a los contenidos, el nivel de conciencia de cada persona es lo que de alguna manera te hace a tener una alimentación saludable. Y yo digo que en la salud nada es instantáneo, o sea, nada es, vos decís, bueno, me alimento bien una semana y en la semana siguiente soy el Superman, digamos. No es así, o sea, esto requiere de ciertas etapas, digamos, nivel de conciencia que cada uno pueda tener para poder tener esa alimentación que es la que te va a proveer energía y que esa energía es la que te va a hacer ser una mejor persona, sin duda. Sin energía no nos vamos ni a la esquina, no llegamos ni al kiosco para comprar una galletita. Claro, exactamente, por ahí pasa frecuentemente que no toman conciencia de que no es hago una semana un plan de alimentación o voy a una semana al gimnasio, después abandono, después continúo. En realidad, para lograr cambios o hábitos es algo que justamente tiene que ser algo constante. Que por eso hoy en día hablamos de planes de alimentación y no dietas, porque la palabra dieta lleva más algo restrictivo y en cambio un plan de alimentación es algo que está planificado en conjunto con el paciente, de acuerdo a la disponibilidad horaria y también obviamente a las patologías que pueda tener esa persona, ¿sí? Y a las dificultades, porque todos hoy en día trabajamos mucho, estamos muchas horas fuera de la casa, entonces nosotros como profesionales tenemos que acompañar al paciente a que pueda llevar a cabo esa planificación que hacemos en conjunto, ¿sí? Y también obviamente que ese plan de alimentación pueda responder también a los gustos, necesidades del paciente. Eso, Exacto. yo llego a la consulta, ¿cómo es? ¿Cómo comienza esto? Bueno, lo importante primero es evaluar el estado del paciente, ¿sí? Se hace una anamnesis nutricional para conocer la situación del paciente, es decir, si tiene ¿Una qué se hace? Anamnesis nutricional, ¿Qué que es eso? uno empieza a recabar información. Sí, utilizamos muchísimo para recabar información del paciente, para conocerlo, ¿sí? Por ejemplo, si tiene algún antecedente familiar, si algún familiar tuvo algún tipo de patología, puede ser cáncer, diabetes, hipertensión. Empezar a recabar datos porque muchas veces quizás el paciente no tenga alguna patología, pero tengamos ya que adelantarnos a realizar un plan preventivo sí, porque tenemos algún antecedente de un familiar directo que tuvo esa patología. ¿Esos son a través de preguntas? O sea, vos le haces preguntas exactamente. Y armás una ficha y ahí más o menos tenés una idea de cómo es. Y eso tiene que ver también con el tema de, la genética. Bien, también tiene que ver, por supuesto, sobre la genética más que nada está dado en la capacidad que tiene el cuerpo de por ahí de depositar mayor cantidad de grasa que otras personas que en realidad tienen capacidad para fortalecer o formar más masa muscular. Eso se debe principalmente a lo que es genética, ¿sí? Hay pacientes que tienen mayor facilidad para metabolizar, perder la adiposidad. Que es fundamental. Exactamente, y hay pacientes, por ejemplo, que tienen un poco más de dificultad, ¿sí? Y hay pacientes, por ejemplo, que van muy poco tiempo al gimnasio y enseguida el músculo empieza a dar resultados, es decir, empezamos a formar masa muscular, y hay chicos o chicas que tienen que esforzarse un poco más para recién ver un resultado. Es decir, cada uno en esto de la salud tenemos una distinta, digamos, genética,
distinta vida, o sea que nadie es parecido. Lo que te puede resultar muy positivo para vos, quizá para mí no tanto, digamos. Exactamente. Por eso es muy importante conocer la historia del paciente y también obviamente poder evaluar en qué situación se encuentra en cuanto a la disponibilidad horaria, si quién cocina en la casa, si compra comida, todo eso es importante para poder adaptar ese plan de alimentación y luego se hacen diferentes medidas antropométricas que es para evaluar el estado nutricional del paciente. Nosotros actualmente contamos con una valoración de peso, tallas y circunferencias, por ejemplo, abdominal, de cadera y demás. Y a su vez, yo por lo menos hace varios años, también realizo antropometría ISAC, por ejemplo, que utilizamos diferentes glicómetros para localizar el porcentaje de grasa en diferentes zonas específicas del cuerpo, que por ahí es donde más se deposita la grasa, la adiposidad. Sí. Entonces, y donde la puedes sacar también. Exactamente, sí. Entonces, mediante eso se le puede decir al paciente en qué situación se encuentra en cuanto a su composición de grasa, masa muscular y el diagnóstico nutricional del paciente y cuántos kilos de grasa o cuántos kilos de músculo debería tener. A ver, el índice de masa corporal, ¿podés referirte un poco a eso? Bueno, el índice de masa corporal en realidad es un cálculo que nos permite a nosotros conocer si el paciente se encuentra en un bajo peso, en un normopeso o en determinados grados de obesidad. Sí. Actualmente, en varios años ya el índice de masa corporal en realidad en el consultorio no se utiliza mucho, ¿sí? Porque no. Sirve para hacer un diagnóstico rápido de la situación del paciente, ¿sí? Ajá. Pero hay pacientes, por ejemplo, que pasa actualmente, a mí me pasa muchísimo, que tienen un normopeso según un índice de masa corporal, un normopeso, están bien de peso, según el índice de masa corporal, pero yo les mido el porcentaje de grasa y tienen grasa en exceso. Y son delgados, pero tienen un poquito de abdomen, entonces ahí el índice de masa corporal a mí no me sirve, porque me dice que el paciente está con un normopeso, pero yo evalúo el porcentaje de grasa y está por encima de los parámetros de normalidad. Claro. Entonces un valor que se utiliza, por ahí se utiliza mucho en los hospitales y más donde necesitamos un diagnóstico un poco más rápido, pero en pacientes donde uno tiene que trabajar en forma un poco más profunda, ya se utilizan otras valoraciones un poco más específicas y sobre todo hoy que se ve eso, chicos muy delgaditos, pero con adiposidad, principalmente adiposidad central. Una de las leyes de la alimentación que nosotros hablamos es la ley de la adecuación, es decir, adecuarnos a todo el paciente, es decir, al bolsillo del paciente, a las costumbres, si vive con una familia muy numerosa, absolutamente todo. Entonces el nutricionista ya tiene que analizar todo y dar las alternativas, ¿sí? Por ejemplo, si una persona en una casa vive, una persona que es súper flaco y la otra persona no, que necesita, ¿cómo hace ahí? ¿Va a tener que hacer 2 o 3 comidas? Claro, en realidad lo que se busca ahí es que el paciente por ahí no tenga que elaborar tantos platos en un día, ¿sí? Lo que se recomienda, obviamente, si ambos pacientes se atienden con el licenciado en nutrición, obviamente se puede hacer el mismo menú, y un paciente que está bajo peso se hace un plan de alimentación enriquecido, es decir, se agregan algunos cuerpos grasos a ese plan y el otro paciente se le adecua de acuerdo al objetivo, ¿sí? Si obviamente el paciente solamente se atiende uno de los dos pacientes, obviamente se elabora el plan para el paciente y el otro paciente tendrá que adecuarse, ¿sí? Pero siempre yo tengo por ahí familias que se atiendan juntas o parejas, ¿sí? Y siempre se hace el mismo menú, lo único que varían algunas cosas. Si por ahí un paciente está buscando un plan más proteico, se añaden algunas cositas más que el otro plan no, por ejemplo. Pero la base de la alimentación se busca que sea la misma, porque hoy en día es imposible que en la casa se tengan que hacer 2 o 3 platos por cuestiones de tiempo y tampoco económicas, no tiene mucho sentido hacerlo. Entonces yo trabajo generalmente con el mismo menú y si hay adaptaciones, por ahí a alguno le agregaré una clara de huevo, a la otra paciente no, pero son cosas que uno lo puede hacer de forma rápida, que no tenga que hacer otra preparación, otra elaboración que le lleve mucho tiempo, ¿no? Donde creo que se complica más es cuando alguno de estos pacientes que seguramente tenés tiene, por ejemplo, celiaquía. Ahí sí se complica porque sí, son casos específicos ya, ¿no? Donde, el paciente ya está acostumbrado de igual manera a tener que prepararse, a tener mucho cuidado cómo conservar los alimentos, a no compartir, a tener su vajilla. Sí. Entonces el paciente ya está, ya está preparado, ya es consciente de que tiene que tener un poco más de cuidado y tiempo para su alimentación, que por ahí quizás otra persona no. Entonces por ahí es un poco más fácil en ese caso, en esas situaciones. El tema del ayuno intermitente, quiero que nos saque esa duda, porque hay mucha gente que lo hace excesivamente y hay gente que... ¿Quiénes y cómo se debe hacer eso?
usted que conoce. En realidad, con respecto a lo que es ayuno intermitente, hay muchísimos papers, muchísimas investigaciones que constantemente las leemos, digamos, ¿sí? Constantemente hay actualizaciones que las debemos leer. Particularmente el ayuno intermitente hay muchísimos estudios que dan resultados buenos en determinadas personas, muchísimos estudios donde no fueron benéficos para esas personas que la han realizado, ¿sí? Actualmente no hay una conclusión en cuanto a si tiene beneficios o no tiene beneficios para determinadas situaciones específicas. Sí se ha demostrado que en algunos pacientes, por ejemplo, tuvieron beneficios en cuanto a una facilidad para llevar a cabo el plan de alimentación que están realizando, menor ansiedad, por ejemplo, se ha notado en algunos pacientes también. Y también, obviamente, hay pacientes donde no se recomienda implementar estos ayunos, que son pacientes, por ejemplo, que son diabéticos, que tengan algún problema o que estén medicados, donde podemos hacer realmente complicaciones importantes si el paciente está tomando medicación en ayunas y no está ingiriendo el porcentaje, la porción de hidratos de carbono que necesita, ¿sí? Claro. Entonces, en eso es muy importante, digamos, que se evalúe cada caso. Hay pacientes que notaron muchísimas, tengo pacientes que lo implementan, que notaron muchísimas beneficios en cuanto a cómo metabolizan, cómo realizan la digestión de los alimentos. Han notado muchos cambios, hasta también a nivel intestinal. Por ahí pacientes que sufrían de gastritis con alguna alteración nerviosa, lograron mejorar. Y hay pacientes que no les da resultados. Es decir, hasta el día de hoy, en las últimas investigaciones, hay personas que tuvieron buenos resultados y hay personas que no tuvieron buenos resultados. Es decir, hasta el día de hoy nadie puede decir que está comprobado que ocurra esto, o que si lo haces que te va a pasar esto, o si no lo haces, ¿se entiende? Esas cuestiones también te trajeron al consultorio, ¿no? Este último tiempo es el boom, digamos, Sí. Todos los pacientes quieren informarse y demás. Siempre yo les explico, por supuesto, que en realidad científicamente comprobado no hay nada, como decíamos, hay dos tipos de diferentes resultados, si no se llegó a una conclusión final, como se ha pasado con otras patologías, que se sabe cómo es la alimentación o qué medicación debemos tomar. En medicina avanza muchísimo, constantemente, todo muy rápido. Entonces hay cosas que están comprobadas y esto que todavía sigue en estudio. En algún momento tendremos resultados finales, para poder decir sí o no. Hay pacientes donde planificamos juntos, lo quieren hacer y yo los acompaño. Lo prueban, por supuesto, y hay pacientes que les va genial, espectacular, y hay pacientes que realmente les trajo complicaciones, no en el organismo, sino que por ahí están más cansados, o pacientes que la verdad que necesitan ingerir alimentos, que necesitan ingerir, o sea, tienen apetito, quieren consumir, entonces tienen que cortar el ayuno antes y no llegan a hacerlo. Entonces tuve los dos resultados, digamos. Entonces hay pacientes que prefieren o que van bien con una alimentación programada, comiendo cada determinadas horas, pacientes que lo han probado que tuvieron beneficios. O sea, lo mismo que decir, como es muy personal. Es muy personal, como pasa con algunas enfermedades, que algunos pacientes toleran algunos alimentos, otros no. Es cuestión de ir charlando con el paciente y la experiencia de cada uno, ¿sí? Hasta que esto no tengamos un resultado final, no podemos decir si es benéfico o no, pero sí... Para aplicarlo, digamos. Para aplicarlo, exactamente. Exacto, sí. Todavía están las dos posturas, así que tendríamos que esperar que la ciencia avance más para poder decir o tomar una de las... Claro, porque en realidad que yo sepa, algún científico que haya experimentado, qué sé yo, en 2.000 personas, 1.000 personas, cómo le fue con el ayuno, no hay informe todavía. Es como, sí. Como que cada uno hizo fue el Premio Nobel de Medicina del 2016. Sí, en realidad hay varias investigaciones enfocadas de diferentes puntos de vista, digamos. Después hay investigaciones que por ahí están más enfocadas a un paciente deportista que realiza ayuno, por ejemplo. En ese caso los resultados por ahí fueron negativos, por ejemplo, para ese tipo de pacientes que requiere generar una masa muscular y demás. También está enfocado en una persona normal, que no sea un atleta y demás, y también se ha realizado en personas que tienen una actividad física por ahí un poco más importante, ¿sí? Donde los resultados no fueron los esperados, ¿sí? En cuanto al ayuno, ¿sí? Pero bueno, hasta el día de hoy todavía estamos esperando más avances de la ciencia. Está empezando, digamos, todo este tema. Exactamente. Esa gente que, como recién hablábamos, se hace una cirugía bariátrica, ¿cómo es cuando llega a consulta? ¿O tiene ya una consulta previa a esta cirugía? ¿Ya van haciendo un tratamiento previo? En realidad el paciente que está para cirugía, primero obviamente es aquel paciente que tiene que tener varias características como para que tenga que iniciar una cirugía bariátrica.
Primero, por supuesto, que el paciente haya llevado a cabo un tratamiento psicológico y nutricional por un determinado tiempo, ¿sí? Está superior generalmente a los 3 años, y que el paciente no pueda lograr descender de peso, ¿sí? Y también se dan casos donde el paciente está postrado, donde el paciente no se pueda movilizar, donde por salud obviamente se recurre a este tipo de cirugías, y ahí por supuesto se trabaja en conjunto también, como hablábamos, con el psicólogo, porque el paciente, para realizar una cirugía de esa dimensión, tiene que estar preparado psicológicamente para el cambio físico que va a ocurrir y el cambio en la alimentación, que es realmente bastante impactante, tener que consumir, hacer diferentes fases de alimentación, en una fase con obviamente líquida, como hablábamos hoy, fuera de corte, donde por ahí el paciente no está preparado para hacerlo, ¿sí? En esos casos el paciente puede fracasar, entonces ahí volvemos de nuevo. Para la gente, ¿cuáles son las fases que se tiene después de esta cirugía? Bien, bueno, eso se evalúa en realidad con el paciente y con el médico que hizo la cirugía, de acuerdo al estado nutricional del paciente posterior a esa cirugía, ¿sí? Generalmente la cirugía pasan en varias etapas, primero una dieta líquida, sí, después una dieta semilíquida, semisólida, sólida, ¿está? Y obviamente esos pacientes se les va haciendo un fraccionamiento, consumen pequeños volúmenes de alimento, ¿sí? En mayores comidas por día, ¿sí? Se fracciona un poco más, ¿sí? Y así el paciente va de a poquito su estómago de nuevo acostumbrándose a recibir alimentos, el intestino también, entonces se hace una progresión en la alimentación, ¿sí? Claro. Y es un Gradual, tratamiento gradual, que está muy controlado por el médico que realizó la cirugía, el psicólogo que lo acompaña durante el proceso y el nutricionista, que es quien diseña esas fases y en qué momento. Interdisciplinario, un equipo interdisciplinario. Exactamente, sí, obviamente para lograr que se llegue a ese objetivo, a esa cantidad de kilogramos que el paciente debe descender, para luego obviamente obtener el peso más saludable, por ahí no el ideal, pero el más saludable o que se acerque al ideal. Maradona creo que se hizo una, ¿no? Una bariátrica. Ay, no recuerdo. Me parece que sí. Sí. Y el otro tema es esto, que está como también en auge, así rapidito, vamos a tener que hacer antes de que se termine, el tema de las dietas keto también, que es otra cosa que está como en auge de todos querer hacer esa dieta. Sí, bueno, yo particularmente no estoy a favor de por ahí las dietas cetogénicas o como la llaman, ¿sí? La dieta keto, debido obviamente que al cuerpo, como todos sabemos, necesitamos macronutrientes, que son las grasas, proteínas y hidratos de carbono. El cuerpo las necesita, ¿sí? Si no las tiene, obviamente va a buscar la forma de obtener esa energía de alguno de algunos de los otros macronutrientes, ¿sí? Entonces el cuerpo las necesita. Si nosotros hacemos una dieta estricta sin hidratos de carbono, ¿sí? El cuerpo tiende a buscar en otros macronutrientes como las proteínas o las grasas, ¿sí? Reemplazarlas para obtener obviamente esa energía. Y muchas veces esas dietas tan estrictas, tan restrictivas, lo que pasan es que el paciente puede llevarlo a cabo 1 o 2 semanas y luego empieza a tener esa sensación de ansiedad. ¿Por qué? Porque está haciendo una dieta muy restrictiva. Lamentablemente nosotros estamos acostumbrados, siempre tenemos el umbral muy dulce, estamos acostumbrados mucho a las harinas refinadas, lamentablemente. Entonces, son adictivos. Son adictivos, exactamente. Entonces el cuerpo en algún momento las necesita, y el cuerpo necesita los hidratos de carbono, ¿sí? Obviamente que nosotros tenemos diferentes tipos de hidratos de carbono. Exacto, eso te iba a decir. Tendríamos que seleccionar. No siempre tiene que ser las dañinas, digamos. Exactamente. Puede ser una papa que no te daña. Exactamente. No me refiero a una papa frita, sino una papa que se lleva hervida, claro, una papa hervida, y hecha como puré, digamos, o unas legumbres, por ejemplo, o sea, exactamente. Y no te hace daño, o sea, y es hidrato de carbono de la mejor calidad. De la mejor calidad. O legumbres, por ejemplo, tienen verduras también tienen hidratos de carbono. Entonces uno puede ingerir ese tipo de hidratos, pero en alimentos saludables, ¿sí? Claro, que te aporten, no que te mande para atrás, digamos, que te hagan daño a la salud. Exactamente. Porque eso es, lamentablemente, todo lo que está en el mercado, esto también es un dato importante, digamos. Yo creo que más del 70% de los alimentos que el mercado hoy ofrece tiene esas características, porque cuando es adictivo, o sea, todas las harinas, los azúcares, son todos alimentos que muy no ricos. Tienen nutrientes, Vamos a decir no así. Tienen nutrientes, es muy rico. Aparte es muy rentable para los comerciantes, los fabricantes, y obviamente que eso es masivo. Eso también tiene que ver, ¿no? Lo que vayas a comer te tiene como que entrar también por los ojos, sí. y después el sabor y todo lo demás, porque no es que lo mirás así con cara de esto me tengo que comer, también pasa. Sí, en realidad también por ahí el paciente
estamos como muy acostumbrados a esas dietas antiguas, por ahí como un poco aburridas y demás, y en la actualidad la verdad que hay una cantidad de ingredientes que se pueden agregar, que le puede hacer que le da riquísima color, la le comida, da... riquísima sí, o por y ahí, saludable. claro, por realmente. ahí pasás de una preparación por ahí que vos la mirás y la trasladás a un budín, a un muffin y demás, y cambia. Y entonces el paciente, no sé, me pasa, qué rico esto, nunca probé. Y Claro. uno va innovando Y con las recetas también. Eso también es ayuda, el nutricionista que también ayuda un poco al paciente, le dé ideas, le dé un recetario, le cambie un poco, que el paciente algo se anima integral, a probar. algo integral. Si uno hace una dieta clásica y exacto. bueno, cuesta un poco más llevarlo Después a vamos a cabo. ver, Nadia, porque estoy con un proyecto de eso, digamos, de hacer algo integral para realmente que de alguna manera proveerle a ese paciente de un cambio de conciencia, o sea, un interdisciplinario, realmente tratar de todos los ámbitos, de todos los puntos de vista, para que realmente sea posible, porque si no, como que solo lo que le podés decir vos con respecto a la nutrición y ya fracasa, y como que ya se quedan, y como que y somos energía, y cuando nos quedamos es peor, porque es una frustración, y eso lo llevamos después a más ansiedad, a comer más y todo. Entonces tiene que ser algo integral. Hay que hacer algo que sea más, no sé, lo estoy pensando, y me parece que se puede hacer mucho en ese aspecto. Sí, el paciente algo más necesita integral, acompañamiento, digamos, en realidad, sobre todo el que está atravesando por una situación de dificultad para bajar de peso, necesita el acompañamiento de los profesionales y de un equipo de trabajo que le darle brinde herramientas que realmente le sirva y que no sea tan difícil, y concientizarlo también, porque un psicólogo o hablarlo naturalmente, o sea, se puede. Y cuando la persona de alguna manera detecta, determina, percibe, siente que se siente mejor, todos quieren el cambio, porque eso es la realidad. O sea, nadie quiere estar mal. No. ¿O no quiere estar mal? No, por supuesto que no. ¿Vos, Nadia, tampoco? No. Yo tampoco. Nadia, ¿nos repetís por favor tus contactos, donde la gente puede sacarse las dudas con vos, encontrarte y tener como mayores respuestas a todo esto? Bien, bueno, yo trabajo, tengo mi consultorio en el Policonsultorio Aurora, que está por Plácido Martínez 1584. Para solicitar turnos o realizar algún tipo de consulta lo pueden hacer al 3794-156427 y ahí, bueno, se les brinda información sobre el tipo de tratamiento que se puede llevar a cabo y se planifica un control o una cita para iniciar el tratamiento en caso de que el paciente lo desee hacer, ¿sí? Decide el nuevo teléfono. Exacto. 3794-156427. Bien. Nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y por estar, y obviamente a través de las redes sociales nos pueden seguir y también obviamente darnos su punto de vista, su comentario, lo que deseen saber. Exacto. Bueno, gracias a las dos, a Noé, gracias Nadia, y bueno, si Dios quiere, nos encontramos nuevo el fin de semana que viene, el día sábado, 21 horas. Comunidad Saludable, señor Santino.